Bien, Ángel Oropesa nos acompaña. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por compartir con nuestros oyentes. Bueno, aquí vamos en esta circunstancia, como suele decirse, por cortesía. ¿Cómo has visto todo esto, en lo que ocurre en la OEA ayer, lo que ocurrió la semana pasada, las iniciativas de otros bloques internacionales, organismos multilaterales? Ayer se pronuncia la Unión Europea, se da un debate acá en el país, en la Asamblea Nacional, se solicita al Consejo Moral Republicano pronunciamiento sobre la situación que surge por las sentencias de la Sala Constitucional. ¿Esto nos está llevando a qué? Mira, lo cierto es que nos está sacando de un sitio donde estábamos un poco entrampados y nos está llevando a situaciones que, si bien son impredecibles, hablan de un país movilizado, de un país que está tomando conciencia de lo que está enfrentando y un gobierno cada vez más acorralado. Recuerda que este gobierno decidió que le cuesta mucho gobernar en democracia sin gente, un gobierno muy escuálido a nivel popular, que tiene plata, tiene poder mediático, tiene poder institucional, controla 4 de los 5 poderes del Estado. Tiene cierto control sobre la Fuerza Armada. Y esa es su fortaleza. Pero en democracia, sin gente, no puedes gobernar. Y pareciera que entendió que como no lo puedo hacer en democracia, entonces déjame ver si migro a un modelo distinto, más cercano a una dictadura, a ver si puedo gobernar allí. Pero en este contexto y tampoco le está haciendo, presente que es tan... a eso vamos, no le está haciendo para nada fácil. Y fue un poco lo de las sentencias de la semana pasada. Yo creo que el gobierno, y eso lo entendemos así dentro de la Mesa de la Unidad y muchos observadores, el gobierno sobreestima su poder. Entiende que puede ir rápido porque no ve carros en la autopista y acelera, y se encuentra entonces con un muro que no esperaba, que es el muro de una población enardecida, de una dirigencia opositora que dice, bueno, hasta aquí, te he permitido muchas cosas, pero ya esto no más, de un contexto internacional que dice tampoco te va a aceptar ciertas cosas, y entonces tiene que empezar a echar para atrás de manera disimulada, de manera cosmética, un reculo un poco disfrazado, pero se entrampó. O sea, un gobierno que está viendo cómo hace para salir de la trampa, que creó su propia, su propia sobreestimación del poder. O sea, yo creo que esto lo hicieron primero porque necesitaban neutralizar a la Asamblea Nacional, porque no pueden contarse, o sea, no pueden permitir ir a elecciones porque las pierden de cualquier manera, bajo cualquier condición. Entonces, la Asamblea es un obstáculo para eso. Pero además porque no tienen plata. Un gobierno que está por su propia ineptitud. Además, una serie de compromisos internacionales que tienen que asumir. Claro, fíjate que después del recule cosmético que hacen de la sentencia, dejan intactas algunas cosas. Y la primera que no tocan es la posibilidad del presidente de la República, de manera inconstitucional, por su cuenta, firmar convenios con empresas extranjeras en el área de petróleo y minería. Cosa que está reservada en la Constitución a la Asamblea Nacional. O sea, en el fondo es porque como yo he sido muy malo y además muy corrupto, me quedé sin real. O sea, no tengo, la capacidad de producción de Venezuela ha bajado 400.000 barriles en apenas 14 meses. No puedo endeudarme porque el mundo me dice, espérate, ya va. Tú no puedes endeudarte si no pasas por la Asamblea. Entonces estoy trancado económicamente. Y necesito plata para poder intentar gobernar, sí, ya no en democracia. Tú te puedes endeudar también, ¿no? Porque ya bastante gruesa es la suma de la deuda externa que tiene el país. Tú has despilfarrado los recursos, te has corrompido, has botado la casa por la ventana y te quedaste sin plata. Quieres ahora gobernar en dictadura y sin plata es muy complicado. Entonces, lo que tratas de preservar de manera disfrazada de las sentencias es la posibilidad de que yo, sin pasar por la Asamblea, así en los controles legislativos de la Asamblea, pueda firmar convenios con mis amigos, con empresas transnacionales cómplices, o sea, seguir rematando el país porque me hace falta plata para conservar el poder. Eso es lo criminal de todo esto. Por eso es que no le está saliendo, se está encontrando con un muro realmente que no esperaba. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos a hacer todo lo posible porque este país no se pierda. O sea, lo que está ocurriendo en las calles a nivel internacional, a nivel político, a nivel social, es un país decidido a que no, ya está. O sea, por ejemplo, vamos a situaciones concretas, Ángel. Elecciones. Habrá elecciones este año. Elecciones adelantadas, que es una hipótesis. Elecciones regionales que vienen atrasadas. Elecciones municipales que están pendientes. ¿El gobierno aceptaría eso? El costo político para aceptarla es altísimo porque significa perder cualquier elección, además en cualquier condición. Ahora, lo que hay que hacer, y eso es la presión de calle, la presión política, la presión internacional, es que el costo político de no hacerla sea más alto. O sea, algo así como gobierno, al final entiende que lo mejor para ti, para salvaguardar algo, para no ser arrastrado por el tsunami popular que te puede llevar completo, es que te cuentes. Porque en elecciones, tú lo peor que puede pasar es que te desplacen del poder.
Es lo peor que puede pasar. Pero no te aniquilan, no te eliminan, ¿no? Internamente, ¿qué factor puede empujar al gobierno o a la cúpula del gobierno a aceptar o a flexibilizarse para que se realicen las elecciones? Claro, allí vamos. Cuando hablamos de presión, hablamos también de la presión interna entre los oficialismos. Hay mucha gente en el gobierno que dice, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que perdamos el poder. Bueno, lo perdemos. Y vamos entonces al rescate de las bases, intentamos remozar el discurso y de luego volvemos. Pero eso es preferible arriesgarse a lo que pueden hacer algunos. Pero eso para eso hay que tener espíritu democrático, ¿no? Que lo hay, que lo hay. Lo que pasa es que no confundamos... Que está allí todavía con el viejo ejercicio retórico del leninismo, conservar el poder como de lugar y bueno, por favor. Pero hay algunos que más allá de eso lo que tienen son los principios de la chequera. Que tienen muchos recursos, tienen mucha prebenda de poder, un poder muy sabroso, sus carros, sus cajas, sus dólares afuera. Entonces, perder el poder significa perder también eso. Miedo a lo que pueda pasar a posteriori. El miedo al cambio, que otra vez... No, y el miedo a lo que le pueda pasar individualmente, si hay hechos de corrupción, violación de derechos humanos, Pero etcétera. Lo importante es que otra vez, o sea, ninguna transición, Carlos, a la democracia en regímenes como este pasa por si no hay una erosión, un socavamiento, un debilitamiento del poder dictatorial. Y eso es lo que está ocurriendo. No hablo solamente de lo de la fiscal general, hablo de otros pronunciamientos un poco más a sotoboche, más presiones que no se conocen. Pero hay una presión inmensa dentro del oficialismo para decir, ya va. Tú no puedes saltarte la Constitución, no puedes regalar el país, no puedes vender todo con tal de conservar ciertos privilegios. O sea, todo tiene un límite, ¿no? Y ahí entramos también en el sector de la Fuerza Armada. O sea, hay un problema interno grave, porque hay gente que dice, bueno, ya va, ¿hasta cuándo? O sea, una cosa es que yo acepte ciertas cosas y otra cosa es que tú violes la Constitución, pase ya al terreno delictual por conservar el poder. Esa pelea, Carlos, está muy candente en el seno del gobierno. Cuando hablamos de presión, hablamos también de esa clase de presión. Entonces, elecciones solo las va a haber si las presiones, la interna al oficialismo, la de los partidos, la social, la internacional, la mediática, se hace de manera coordinada y contundente para obligar al gobierno a que, de nuevo, pensando en él, en su propio beneficio, piense que lo mejor para él es contarse para no perderlo todo. Ahora, ¿en qué pensará, dice uno, en el ejercicio especulativo más el gobierno, en esa presión internacional y cuánto impacta esa presión internacional? ¿O estará pensando mucho más en los problemas internos que tú dices, bien señalas, se están generando en diversos escenarios del poder? Fíjate que mucha gente dice, bueno, lo internacional no cuenta mucho. Cuidado, o sea, esto que está haciendo el gobierno, acelerar... Parece que ha contado, ¿no? Ha contado bastante porque una de las cosas que ha logrado, gracias a la acción además de los partidos políticos de la unidad de la Asamblea Nacional, es entender que tú no puedes seguirte endeudando, prestando plata a Venezuela, si no pasas por la gobernabilidad constitucional, por ejemplo, la Asamblea. Cuando el gobierno decide aprobar el presupuesto él mismo ante el TCJ, lo que hicimos fue ir a todas las embajadas, todas las ONG, todos los países a decirle, bueno, cuidado, o sea, todo bolívar, euro, dólar o chapa que entre a Venezuela es donación, no se reconoce. Líguele que Maduro dure bastante. Porque si se llega a ir, esa deuda no existe. ¿Y qué ha ocurrido? Todos los países dijeron, bueno, ya va, espérate, aquí me aguanto. O sea, me aguanto a ver qué pasa en Venezuela. Entonces, la presión porque hay elecciones, porque hay algún tipo de reconocimiento que permite que esto salga de manera pacífica es muy fuerte. No es una presión meramente diplomática, es una presión que tiene que ver con la posibilidad de tú poder gobernar. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso el gobierno otra vez trata de saltarse la torera, la Constitución, entonces inventa una sentencia vía TCJ para entonces buscar endeudarme sin pasar por la Asamblea, buscar reales, firmándolos yo solo. Esos factores internacionales aceptarán. Esa empresa rusa que tanto mencionan, Rosneft, ¿va a aceptar eso en los términos que plantea el gobierno? No sabemos si la acepta, pero ya se frenó. O sea, de alguna forma tiene que entender que, bueno, que aquí la cosa no es tan fácil como pensaba antes. Tampoco pensaba que iba a tener esta reacción que ha tenido. Si al final la firma o no, va a depender. Hay una cosa que hay que entender, Carlos, y es que la gente, por supuesto, con toda justificación, se angustia por, bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar depende mucho de lo que tú hagas ahorita. Si mantenemos la presión, si actuamos con inteligencia, si actuamos con unidad, lo que va a pasar se parece mucho a lo que vamos a querer. Si el gobierno aceptara elecciones regionales, ¿sería bueno para la oposición? Sería excelente para la oposición, porque otra vez... Si el gobierno quiere ir a una mega elección, como se ha dicho por allá el año 2018. La oposición ha dicho, pon el escenario que tú quieras, pon las condiciones que tú quieras. O sea, elecciones de gobernadores, alcaldes, de presidenciales, todas conjuntas, las que tú quieras. O sea, di cuándo, di cómo, di dónde y se hacen. Claro, la presión del gobierno es, no puede ser que yo no tenga forma de ganar. Entonces, tengo que huir de eso y refugiarme en una cosa que le está costando mucho llevarla a cabo. Esa es la tragedia del gobierno en este momento. Es un gobierno que no puedes aguantar ¿cuánto tiempo? No puedes aguantar, o sea, gobernar un país como el nuestro, con tanta gente pidiendo cambio. Cuando hablo de gente en la calle, hablo también de factores internos de tu propio gobierno.
no es fácil, no es fácil. Yo no le rindo la ganancia. Ahora, otra vez, lo que vaya a pasar depende de lo que hagamos en este momento. La presión constante, la unidad, la inteligencia va a ser las claves para que otra vez esto que estamos buscando se convierta en realidad, si Dios quiere, lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y de alguna forma reflexiones también sobre el momento que vivimos, Ángel. Renovada la invitación para una próxima oportunidad. Bueno, hagamos una pausa y al retorno tenemos segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.